El doctor Joaquín Fernández nos ha acompañado también a la campaña que hemos hecho con la doctora Barraquer en Salta y realmente sabe muchísimo y aparte de saber muchísimo, lo sabe explicar perfectamente. Es un placer poder tenerte con nosotros. Joaquín, ¿estás por ahí? Bueno, bienvenido. Y a los disertantes del panel. Muchas gracias. A ver, esperamos un segundito. Fernando está, Daniel, Roger y José. Bueno, este es para adelante, este es para atrás y esto es para marcar como una especie de puntero en el coso. ¿Cómo andás? Bueno, lo primero, un honor estar aquí con todos vosotros en Argentina. Es la segunda vez que ya estoy este año. Yo creo que la segunda nacionalidad me lo darán dentro de muy poquito. O sea que muy agradecido a la Administración, a vuestro Gobierno y darle la enhorabuena a Gerardo por el excelente programa que ha realizado, la semana tan intensa que hemos pasado en Salta, que ha sido también un honor. Me comentaba Gerardo de intentar hacer una presentación sobre multifocalidad, sobre lentes multifocalidad pseudofáquica, ¿vale? Y ese era un poco el motivo de venir acá. Me comentaba un título, Multifocalidad para Dummies, que es un poco lo que yo soy, probablemente ese era el motivo. Empezar desde abajo e ir un poco avanzando hacia las últimas tendencias que nos podamos encontrar. El objetivo que he intentado a la hora de hacer la presentación fundamentalmente sean dos a transmitir. Uno, que empecemos o nos basemos a la hora de tomar decisiones en la medicina basada en la evidencia. Todo está publicado, toda la evidencia está publicada, es nuestra guía, es nuestro norte magnético, ya que hemos estado hablando un poco de eso en la historia. Empezar a tomar decisiones y no dejarnos llevar por productos inmaduros que a veces los laboratorios nos entregan. Y la segunda es tener muy claro el gap que hay entre el banco óptico, el laboratorio, y la clínica. No todo lo que venga del banco óptico tiene una correlación directa con la clínica, como vamos a ir viendo. Estos son nuestros conflictos de interés que pueden afectar a nuestra presentación en los últimos 12 meses. Hemos tenido formación y divulgación con Bausch Lomb, Calcei y Avi Medicontour, que tienen lentes multifocales y de investigación con Acufocus, CEI y Star Surgical. Entonces, en cuanto a la presentación va a estar fundamentalmente montada con respecto a conceptos ópticos, no con respecto a plataformas y materiales. En cuestión de fundamentos ópticos, ya sabéis que hay diferentes tipos de lentes multifocales que nos podemos encontrar. La refractiva, la difractiva, la esférica y las pinhole. Las dos de abajo estarían muy relacionadas con el nuevo concepto que tenemos de lentes de profundidad de foco extendido, ¿vale? Y las otras dos, refractiva y difractiva, probablemente estén más asociadas a la multifocalidad, bien de tipo bifocal o bien de tipo trifocal. Cada una incluso pueden verse sumadas la una a la otra, pero eso es poco más o menos lo que vamos a tener en el mercado. Esto es una actualización de los modelos disponibles que tenemos en el mercado a fecha de 2018. Esta misma diapo os la voy a poner al final prácticamente de que hagamos la presentación, una vez que hayamos aprendido un poco o habiendo analizado conceptos acerca de la multifocalidad. Estáis viendo cómo están ordenadas en función de la adicción que tienen. Las que estáis viendo abajo a la derecha con asterisco, el fabricante no nos da exactamente la información de la lente la adición que tiene. Esa adición es en plano lente, ya sabéis que luego en plano gafa hay que bajarla un poco. Y las bifocales que tenéis arriba, o sea, arriba estarían las que de cerca tienen mayor adición y abajo estarían las que tienen menor adición. Obviamente tenemos justo arriba de la tabla la bifocalidad, justo abajo las de profundidad de foco extendido y en medio tendríamos las trifocales, ¿vale? Este sería un poco la tendencia. Un resumen histórico sería, empezamos, como bien sabéis, a manejarnos con la bifocalidad, ¿vale? En el cual teníamos un foco para lejos y un foco para cerca. Nos dimos cuenta de dos detalles. Primero, la visión intermedia no quedaba correctamente cubierta por la curva de desenfoque y a veces los pacientes se nos quejaban
Y luego el halo. El halo, la morfología del halo en una lente bifocal de alta adición es una corona alrededor de la luz. Cuanta más adición tiene la lente de cerca, esa corona está más separada de la fuente de luz y puede ser, digamos, más molesta para el paciente. La conjunción de esas dos cosas fue lo que hizo que luego nos fuéramos yendo hasta aquí abajo, a la trifocalidad. O primero intentamos a estas lentes bifocales darle la menor adición posible, fue cuando empezamos a usar la M+, por lo menos en Europa, intentando el foco cercano meterla más al centro, más a la visión intermedia, y llegó un momento en que nacieron las dos grandes trifocales, la Fine Vision y la Zeiss, prácticamente en el mismo momento. De hecho, ha habido problemas legales de patente entre una y otra por ver quién había cogido la patente del otro. Pero esas lentes trifocales que empezaron a existir son estas que nos encontramos aquí al principio. Eran lentes trifocales con mucha carga energética en el foco cercano y con mucha adición. Esas eran las características de ese tipo de lente, la Fine Vision y la acrilisa de Zeiss trifocal. Posteriormente ha habido una tendencia a irnos hacia abajo del cuadrado. Empezaron a surgir desde la Symphony y demás lentes de profundidad de foco extendido, con la idea de decir, pongamos más potencia energética, más energía en el foco de intermedio, intentando potenciar más la lente, la visión intermedia, y de alguna manera el halo debiera de reducirse en cierta medida. Y empezaron a surgir estas lentes e incluso dentro de la familia de las trifocales empezaron a surgir un mix, como podía ser Versario y Acriba Trinova, en las cuales esa trifocalidad distaba del concepto primario. Se le daba más energía al foco intermedio y se le daba menos adición al foco cercano. Sin embargo, últimamente está existiendo una tendencia a volver un poco hacia arriba dentro de la trifocalidad, bien por la casa Medicontour con la Biflex y bien también con la Panoptic, con la cual aportan un poco más de adición cercana y un balanceo más equilibrado de esa energía. Pero eso lo vamos a ir viendo ahora. En resumidas cuentas, esto es bastante básico, pero creo que es interesante tenerlo en cuenta. La difracción en las lentes bifocales lo que viene a generar son diferentes órdenes a la hora de difractar la luz. Como estáis viendo acá, tiene una base de lente esférica monofocal, que es lo que da la potencia de la lente, asocia un perfil difractivo, que es lo que nos va a dividir en diferentes órdenes. El orden 0, como estáis viendo aquí, sería la visión lejana y el orden 1 en la bifocal sería la visión cercana. Interesante tener el concepto de apodización. La apodización es cuando los escalones difractivos van bajando en altura. ¿Y por qué hacen lente apodizada las lentes de tipo difractivo? Pues basado fundamentalmente en esto que estáis viendo. Cuanto mayor altura tiene el escalón refractivo, más energía tiene en el foco cercano. Conforme va bajando esos escalones, lo que nos está diciendo es que esa lente va a ir dando cada vez menos energía al foco cercano para darlo al foco lejano. Fundamentalmente es eso. Y en función de la anchura, cuanto mayor anchura tenga el escalón, menor es la adición que va a tener esa lente. Entonces nos vamos a encontrar perfiles como este, que está en la patente de Gatinel para la lente Fisiol del 2011. ¿Cómo consiguieron la trifocalidad? Yo al principio, cuando me venían con las lentes trifocales, decía, bueno, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo, si la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, cómo es posible que saquemos otro tipo de foco intermedio sin perder energía? Bueno, en cierta manera, algo de energía no es que se pierda, sino que se distribuye de otra manera. Y lo que hicieron, de una manera bastante original, esta gente iban corriendo como Scott y Amundsen en la conquista del Polo Norte, la gente de Zeiss y la gente de Fisión, y estáis viendo cómo combinaban dos tipos de perfiles. Este perfil difractivo con este otro perfil difractivo, ¿vale? Estáis viendo aquí que este perfil primero, la anchura es mayor, quiere decir que tiene menor adición, con lo cual vamos a tener, en este caso, el orden 1 va a estar en 1,75,
¿vale? Luego también vamos a tener un segundo orden que sería un más 350, justo el doble. Esto ya es interesante que tengamos en cuenta. Casi todas las lentes trifocales en el foco cercano van a tener una adición, ergo una distancia de trabajo, que va a ser justo el doble que la adición o distancia de trabajo que tienen en la intermedia, exceptuando una lente, la Panoptix, que ahora hablaremos por qué. Y veis cómo este otro foco tiene la base más cortita, con lo cual, al ser de base más cortita, tiene el primer orden a mayor adición. ¿Y qué es lo que nos está diciendo que este orden, este perfil, tenga la altura un poquito menor que esta, que luego cuando se juntan lo vemos claramente? Pues que este perfil nos va a dar una distribución lumínica menor para ese foco. Y estas eran las primeras lentes trifocales. Eran una lente que tanto la de Zeiss como la de Fisiol nos daban aproximadamente la misma adición en orden 1 y orden 2, y por esa diferencia de altura, como estáis viendo aquí, daban menos energía a la intermedia que a la cercana. ¿Ok? Vamos a ir siguiendo y vamos a ir viendo cuál es la diferencia con la Panoptix, porque nos dicen, yo creo que es interesante que separemos el grano de la paja, ¿vale? Cuando hay a veces conceptos que nos introducen cuatrifocales, pues uno piensa, ostras, si la trifocal era mejor que la bifocal, la cuatrifocal tiene que ser la repanocha. Bueno, ¿por qué hablan de lentes cuatrifocales? Pues probablemente esto es una cosa que tengamos que tener en mente. Una cosa es la pose que nos hacen las compañías y otra cosa es lo que de verdad hay detrás. Aquí en la multifocalidad había una lucha terrorífica y tremenda por el tema de las patentes. Y esto es lo que justifica los diferentes perfiles. Las patentes, no otra cosa, no una mejora clínica. Si ellos pudieran, hubieran hecho la misma lente probablemente, pero tenían que darle vuelta al coco para desarrollar nuevas patentes. La cuestión es que veamos si esas nuevas patentes le están dando algo beneficioso a nuestros pacientes. Pues para saltarse la patente, esta gente de Alcon lo que hicieron, como veis aquí, es algo parecido. Jugar con un perfil lejos intermedia y con un perfil lejos cerca, con lo cual teníamos este perfil. Pero en el perfil, uno de ellos, estáis viendo cómo renuncian al orden 1, dejándole prácticamente nada de distribución lumínica para decantarse por el orden 2 y el orden 3. Y esta es la justificación de por qué la lente Panoptix tiene un foco a 40 y en vez de ser el doble, a 80, como casi todas las lentes trifocales, lo tiene a 60, que es la mitad. Exactamente por eso. Interesante tener en mente que los estándares internacionales de medida de visión intermedia y visión cercana es 40-60 precisamente, pero eso no nos debe de servir para ver cómo funciona la lente. Es básico saber las curvas de desenfoque para ver el comportamiento real de cada lente. Otra cuestión interesante, no sé si estuviste al tanto, la gente, los turcos, como se dicen en Europa, la gente de Biasway y Alsanza han tenido una tremenda con Zeiss, y Zeiss en los tribunales alemanes le prohibió la venta de la lente que tenían, que era absolutamente clónica a su lente, incluso hasta de plataforma y de materiales, ¿vale? ¿Y qué hicieron la gente de Alsanza y Biasway, que son lo mismo, son la marca Premium y la marca estándar? Pues fijaros, nos comentaron en la última europea que iban a sacar una lente de perfil sinusoidal trifocal, como estáis viendo aquí. Y fijaros qué cuestión más interesante, porque nosotros, nuestro equipo de I+D, rebuscando un poco en las patentes estadounidenses, nos dimos cuenta de que había una lente exactamente igual de perfil sinusoidal y que precisamente, de una manera curiosa, había caducado. Con lo cual, parece que una cosa casa con la otra, ¿no? Tendremos que ver cuál puede ser el comportamiento de esta lente, pero responde fundamentalmente a esto, no a otra historia. Tuvieron un problema, se quedaron sin patente y tuvieron que tirarse a un nuevo perfil. Otro perfil difractivo interesante de cómo buscar multifocalidad, a mí me parece bastante razonable lo que nos plantea la gente de Medicontour. Fijaros qué curioso, ellos nos plantean la cuestión de decir, ¿cómo podemos conseguir trifocalidad sin modificar el perfil difractivo de mi lente bifocal? Yo, cuando me lo dijeron, digo, esto es imposible de hacer. O sea, yo mantengo el perfil difractivo de una lente bifocal y encima da un foco a la intermedia. Digo, no me salen las cuentas, esto es imposible. Bueno, pues sí era posible.
y de una manera bastante simple, cambiando la curvatura del primer anillo central. Al cambiar la curvatura de ese primer anillo central, sin modificar el perfil difractivo de la lente bifocal, consigue tener un perfil intermedio y prácticamente sin pérdida lumínica. Y esto, fijaros, cuando comparamos la línea de puntos suspensivos, que era su lente bifocal, con la lente trifocal que consiguen. ¿Veis cómo consiguen acá en el centro un foco intermedio sin modificar prácticamente nada la distribución lumínica y la MTF a través de foco de la lente bifocal? A partir de ahora, iros acostumbrando a este equipo. Este equipo es el PMTF, es de la casa Lambda, y prácticamente todos los papers que veáis en banco óptico han sido medidos con este equipo. Os podéis ir a materiales y métodos y si lo tienen, es comparable ese paper que estáis leyendo con cualquier otro que vayamos a leer. Y así es lo que hacemos en la siguiente diapo. Gatinel presenta en el JCRS, en el 2013, una MTF a través de foco de todas las lentes que hay en el mercado. ¿Y cuál sería el comportamiento de esta lente? Desde mi humilde punto de vista, yo creo que las lentes Gold Standard serían los primeros trifocales que salieron. Las otras tienen que demostrar que se ve mejor. Probablemente Fine Vision sea el Gold Standard porque quizá la lente de 6, la trifocal, por la plataforma que tiene de plato, en fin, habría que hablar largo de esto, pero probablemente sea la Fine Vision la que sea la Gold Standard que veis marcada aquí en rojo. Esta lente, al final, como veis, consigue de lejos mejor MTF, mejor también de cerca, aunque en la intermedia el mejor comportamiento es de Fine Vision. Entonces ya estáis viendo que es interesante que tengamos un manejo y un conocimiento íntimo de cada lente para ir buscando un perfil de paciente, que es otro de los conceptos que os quiero transmitir. No existe la lente universal, existen diferentes tipos de lentes que podemos adaptar a diferentes pacientes en función de parámetros que iremos viendo poco a poco. Luego surgieron las lentes de profundidad de foco extendido. Ahí veis cómo la primera que surgió fue la Symphony y luego también recientemente ha surgido la Atelara. ¿Qué os quiero comentar de esto? Pues mira, os quiero comentar que estas lentes, igualmente, el mensaje marketingiano es que eran de foco extendido, pero son lentes difractivas, bifocales de baja adición, como se puede ver y comprobar en la propia patente, en la propia patente de AMO. Estáis viendo cómo la MTF para baja frecuencia, 25 pares de líneas por milímetro, sí es cierto que el comportamiento es prácticamente de profundidad de foco extendido, pero cuando aumentamos la frecuencia de la MTF, estáis viendo cómo claramente surgen las dos jorobas, ¿vale? Entonces, es una lente que no pasa nada, quiero decir, pero lo que es razonable es que se diga, que no se nos, en fin, modifique, por no decir que nos engañen, yo no he dicho que nos engañen, pero que sí adornen el mensaje de alguna manera. También habría oído hablar que dicen que estas lentes corrigen la aberración cromática, ¿vale? Tanto una como otra estáis viendo que no es que corrijan la aberración cromática, sino que también en banco óptico la MTF a través de foco, el comportamiento es diferente en función de la longitud de onda. Estáis viendo cómo en longitudes de onda cercana al azul el comportamiento es prácticamente monofocal para lejos, el rojo para cerca, y en longitudes de onda cercana al verde el comportamiento es de bifocalidad, que es prácticamente igual que lo que ocurre con la Atelara, ¿vale? Entonces, la clasificación funcional es lo que hemos estado viendo. Lentes con mucha potencia cercana, las bifocales justo arriba, justo en el otro lado, al final serían las monofocales, que tienen toda la potencia en la lejana, y luego esa intermedia. Oye, ¿y por cuál me decanto? Pues probablemente haya que tomar esa decisión en función del tipo de paciente. Si tiene una necesidad, no es lo mismo alguien que toque una banda filarmónica, una orquesta filarmónica que tiene su partitura a 80 centímetros, que más o menos puede adaptar, en fin, en función de cada paciente. Pero en regla general, ¿qué es lo que nos están pidiendo nuestros pacientes? Pues vámonos a la evidencia. Vámonos a la evidencia a ver qué nos cuentan las diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis que existen. Nos encontramos la primera revisión, una Cochrane, publicada en el 2016,
que ya nos dice, lo primero que nos dice es que el principal motivo de satisfacción de los pacientes es la independencia de la gafa, el factor más importante que demuestra estar correlacionado con su satisfacción. Y en los dos metaanálisis que hay con respecto a esto, comparando bifocales con trifocales, vienen a concluir prácticamente lo mismo. O sea, tener en cuenta que nuestros pacientes lo que van buscando es intentar, los que buscan multifocalidad, es usar la gafa lo menos posible. Independientemente de cuestiones puntuales, profesionales o de ocio que puedan tener nuestros pacientes, eso es lo que van buscando. Entonces, probablemente en algún punto intermedio de esta zona es donde nos podamos encontrar. Lo que sí debemos de tener es que este corte de trifocalidad con profundidad de foco, los pacientes probablemente se nos estén quedando cortos de cerca sin que tengan una ventaja clínica notoria en cuestión de la percepción del halo o disfotosia. Tenéis que tener en cuenta también otra cuestión. El halo, la disfotosia, no es medible en clínica, solamente nos lo puede decir el paciente. Entonces tenemos ahí un gap de conocimiento que no está suficientemente cubierto por la evidencia. Y bueno, a partir de aquí sí me gustaría deciros, esto es lo que sabemos aproximadamente de la multifocalidad, pero podemos ir un poco más allá, a ver hacia qué diferencias podemos tener entre lentes multifocales. Relajaros porque esto es un simple divertimento lo que viene ahora, no es evidencia certera, sino hacia dónde podemos estar yendo. Recientemente publicamos este paper, estamos intentando desarrollar modelos de predicción en cuestión de comportamiento de cada lente, cada tipo de lente, ver qué tipo de parámetros pueden afectar el comportamiento. Ya sabéis que nosotros, por la aplicación que sacamos, que os la comentaré al final, la tenéis gratuita en el Apple Store, podemos medir con el iPad curva de desenfoque medida en agudeza visual y también curva de desenfoque medida en sensibilidad al contraste. Las de sensibilidad al contraste son mucho más finas y probablemente nos den más información, sobre todo en los focos que tienen peor distribución lumínica. Pues curiosamente con este tipo de lente, con la Biflex, nos hemos encontrado que existen mejor rendimiento, área bajo la curva de esa curva de desenfoque, en ojos que tienen menor potencia queratométrica y con un ligero descentramiento temporal. Esto lo vamos a ver ahora. Pero ahora quiero poner el foco en el gap que hay entre el banco óptico y la clínica. Fijaros qué paper más chulo nos saca Sabini en el JCRS en el 2016. Él dice, oigan, es que la LP que va a tener finalmente la lente, la posición efectiva de la lente, les comento que tengan ustedes cuidado con ello porque puede influir en la potencia, eso ya lo sabemos todos, pero es que también puede verse afectada la adición que la lente tenga. Tal es así que en pacientes, disculpadme un segundo, en pacientes miopes, como estáis viendo aquí, que van a tener ELP mayores, la adición de esa lente va a ser menor de la prevista. Y en pacientes hipermétropes que tendrían ELP baja, tendrían una adición mayor de la esperada, con lo cual concluían en el paper. Recomendamos a los miopes poner lentes de alta adición y a los hipermétropes lentes de baja adición. Pero fijaros qué curioso cuando medimos el área bajo la curva, de la curva de desenfoque, y comparamos diferentes pacientes. Estáis viendo ahí cómo en línea continua nos estamos encontrando pacientes que tienen menor potencia corneal y mayor longitud axial, que como nos decía Saguek en este paper, bueno, son precisamente los miopes, ¿no? Queratometría baja y ALX alta. Bueno, pues esos pacientes en una lente trifocal de baja adición, esta en concreto era la Alsafit, tiene mejor rendimiento, la curva está más elevada que pacientes que tienen longitud axial menor y potencia corneal mayor. Probablemente el peso de la longitud axial y la potencia, el de la potencia corneal, ese peso en esa ecuación sea mayor que el de la longitud axial. Con lo cual, estoy viendo cómo el gap que puede existir entre el banco óptico y la clínica hay que pasarle por esa prueba del algodón, no dar por bueno todo lo que venga del banco óptico. Bueno, pues ese modelo predictivo es lo que estamos desarrollando ahora. Estamos intentando separar parámetros de diferentes pacientes, queratometría, pupila, el mal llamado ángulo capa, para ver exactamente cuál es el que está más correlacionado con un mejor rendimiento. Y estamos viendo que en ojos cortos hipermétropes con altas potencias corneales,
el rendimiento es peor en la cercana que en pacientes que no lo son, en pacientes con longitudes axiales altas y sobre todo potencias corneales bajas. Esto puede ser interesante que lo tengáis en mente. Con lo cual sería preferible, en lo que hasta ahora estamos viendo, potencias corneales bajas, un ligerísimo descentramiento temporal, tienen mejor respuesta que lentes absolutamente bien centradas. Os estáis diciendo, ¿y eso cómo puede ser? Ahora lo vamos a ver. Y un menor astigmatismo irregular dentro de los parámetros que al menos nosotros medimos con el Pentacam. Fijaros, a mano izquierda, este caso con una lente trifocal de baja adición, era como he comentado la Alsafit. Os estamos presentando a mano izquierda la posición, el círculo grande que tenéis acá, en la posición del vértex normal con respecto a la pupila, ¿vale? El vértex normal ya sabéis que el primer reflejo de Purkinje cuando el paciente está mirando directamente a la luz de fijación del equipo. Esa diferencia entre el vértex normal y la pupila es lo que representaría el ángulo capa, ¿vale? ¿Por qué digo que no debe de ser denominado así? Porque cuando estamos midiendo con equipos de tipo topografía y demás debe de ser llamada cuerda mu, ¿vale? Fijaros, esto es sumamente interesante, el ángulo capa después de la cirugía de catarata o de presbicia disminuye. ¿Y esto cómo puede ser? Pues una cuestión muy simple, porque es que la pupila, después de la cirugía de catarata y de la presbicia, se hace cada vez más pequeñita y esto no es una cosa que diga yo solamente, sino que Canelopoulos ya lo había publicado en el 2015 en el JCRS. Y estáis viendo que este tipo de lente, además, tiene una ligerísima tendencia a tener un descentramiento temporal, ¿vale? Ese descentramiento temporal que luego, cuando lo vemos, tiene mejor rendimiento visual en toda la curva de desenfoque. Esto nos ocurre también con la lente trifocal de alta adición, la Biflex que os estaba comentando. ¿Veis cómo disminuye el ángulo capa, la cuerda ñu, ¿vale? Pero precisamente por esa reducción pupilar y cómo hay ese ligerísimo descentramiento temporal. Y yo, a ver, esto cuando nos salieron estos resultados en nuestro departamento de I+D, yo a mi gente le decía, esto no puede ser, esto está equivocando, vamos a revisar todos los protocolos y demás. Volvieron a salirnos los buenos resultados, intentando buscar una hipótesis plausible que pudiera justificar el motivo por el que esto es así. Dimos con este paper, que es sumamente interesante, en el cual nos comenta que la posición que tiene el cristalino natural en sí tiene un ligero descentramiento temporal, como estáis viendo acá, que coincidiría, en este caso, con ese comportamiento de estas lentes. Estos son estudios preliminares, por eso he dicho que no le hagáis caso hasta que nos sigamos avanzando y cimentando más esta evidencia que os cuento. Oye, ¿y qué hay acerca de la pupila? ¿Tiene importancia la pupila? Y sobre todo, ¿qué nos dice el banco óptico y qué nos dice la clínica? Pues interesante el paper este que presentó el grupo de Fidel Vega, en el cual comparaba para una misma lente, como estáis viendo, la MTF a través de foco para 50 ciclos por milímetro, y veis para pupilas pequeñitas de 3 milímetros como el comportamiento de la MTF. La MTF viene a ser lo mismo que la sensibilidad al contraste. La MTF en el banco óptico, la sensibilidad al contraste en la clínica. Veis que el comportamiento es mejor para pupilas pequeñitas que no para pupilas grandes. Oye, ¿y esto nos va a pasar igual que con lo de Savini? ¿Tiene repercusión en la clínica? Pues fijaros cómo exactamente esto sí ocurre igual en banco óptico que en clínica. A la izquierda veis el cuadrado que estáis viendo en la curva de desenfoque medida con agudeza visual. Veis que para pupilas pequeñas es mejor, pero sobre todo el de la derecha es sumamente interesante. Está medido en la curva de desenfoque en términos de sensibilidad al contraste y veis cómo para pupilas pequeñas el rendimiento es mucho mejor que para pupilas grandes. Aquí el maestro Daniel Perrone lo sabe perfectamente, que está más feliz que una perdiz con esa pupilita que Dios le ha dado, que en gran medida la satisfacción que tiene con su lente. Os recomiendo este review que publicamos recientemente, en el cual hacemos una revisión crítica acerca del síndrome de disfunción del cristalino, desde la presbicia a la catarata, en el cual hacemos una medición de cuál puede ser el momento exacto para operar a nuestros pacientes y cuál sería el punto en el que se cruza la sensibilidad al contraste
de un paciente con multifocal con respecto a su cristalino natural? Os puedo adelantar que el resumen sería cuando el paciente tiene una catarata de una cruz. Ahí va a tener la misma sensibilidad al contraste de lejos que en la que presentaba antes de ser operado. Por último, invitaros a que entréis en el Apple Store, donde podréis encontrar nuestra aplicación, el QVision Multifocal Lens Analyzer Project. Estáis viendo cómo podréis medir vuestra curva de desenfoque de una manera totalmente automática. El paciente os va diciendo incluso qué tipo de lentes tenéis que poner, en lo que responde el paciente, el tipo de ostotipo, marcarlo, y él mismo lo mide. Tenéis un grupo también de Facebook donde cualquier duda podéis consultarla, y la idea es hacer Big Data con esto, de tal manera que cuanto más conocimiento tengamos acerca de todas las lentes, más nos podremos aprovechar los unos de los otros con este conocimiento. Espero haber estado a la altura y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias y clarísimo como siempre. Muchachos, les cedo la palabra. Bueno, pues primero, Gerardo, agradecerte, increíble lo que han armado, impresionante. Joaquín, una clase magistral uniendo 50 temas juntos, has descrito todo a la perfección. Creo que para resumir en un punto hay múltiples lentes, múltiples plataformas ópticas, y hoy el secreto también es saber tomarse el tiempo para analizar qué es lo mejor para ese paciente. Y mientras más sepamos de ese paciente, mejor vamos a poder alinear la parte óptica a las necesidades de ese paciente. Y algo que falta por ahí, que es lo único que no mencionaste, que ya más cosas ya no podías meter, creo que la construcción óptica, como has mostrado, va a variar también mucho la performance en distintos tipos de lágrimas. Yo siempre insisto con esto y por ahí aburro, pero hoy la lágrima, y los que hacen alto volumen en multifocales saben que nos hace jugar realmente una mala pasada más de una vez. Entonces, creo que hay que tener en cuenta muchísimo el tipo de lágrima que el paciente tiene, tener una lágrima muy estable, porque si no tiene eso, en estas ópticas difractivas ocurre lo que se llama interferencia destructiva y cae abruptamente el T de contraste. Y las EDOF, que también las menciono, al tener menos adición, al dividir un poquitito menos la luz, son un poco más permisivas, y si no, también tener EDOF refractivas, como el Comfort, que son inclusive más permisivas, pues son refractivas y no tienen interferencia constructiva. Pero bueno, solo ese punto increíble. Felicitaciones por la charla. Sí, si me permite. Si me permite, que también recientemente publicamos con respecto al ojo seco una comparativa entre el software tan fantástico que desarrollaste en el HD Analyzer. Comparativamente con otros equipos, entre los cuales te mide el tiempo de rotura lagrimal no invasivo y demás, sí es cierto que nos da una información más consistente. A priori es más plausible la idea que vosotros manejáis en cuanto a la funcionalidad. Porque claro, ¿de qué me sirve a mí saber cuándo rompe la lágrima cuando en realidad lo que quiero es una información de tipo funcional, ¿vale? Sí sería sumamente interesante correlacionar la satisfacción de esos pacientes que tuvimos y cuál sería el punto de corte. Pero realmente estamos muy satisfechos con el desarrollo. Creo que está muy orientada hacia la funcionalidad, porque además ese mismo equipo es el que nos puede medir el OSI, el scattering, por el doble paso, la calidad de visión que puede tener ese paciente para decidir además si tiene ojo seco o no, cuándo puede ser el momento óptimo de operar. O sea que enhorabuena por el... Bueno, Gerardo, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y Joaquín, como siempre, genial todo lo que decís y basado siempre en la evidencia, que es lo que remarcás, es muy valioso todo tu trabajo. Con respecto a las multifocales, remarco mucho lo que vos dijiste con respecto a las EDOF, que básicamente son una modificación de las lentes difractivas. Está apareciendo ya algo de evidencia, hay un par de trabajos, uno es español, de origen español, mostrando que no hay diferencia en halos. Ellos tienen un equipo que el halómetro, no sé bien la firma que lo vende, pero han demostrado que no había diferencia en incidencias de halos. La única diferencia es que no ven tan bien de cerca como una lente trifocal. Puntualmente lo compararon con el Fine Vision. Entonces, hay una falta de información de la utilidad del EDOF. Yo usé el Restor 2,5 y rápidamente lo dejé porque los pacientes no estaban contentos por no ver de cerca.
El paciente se pone un multifocal con la expectativa, como bien dijiste, de independizarse de las gafas. Y yo veo un gap de la ventaja de ausencia de información en la ventaja que tiene poner una lente de foco extendido con respecto a una mini monovisión. En aquellos casos donde no podemos poner trifocales, como un operado de cirugía refractiva previa con Excimer. Si tuviéramos esa información y viéramos que las lentes de foco extendido realmente dan una visión funcional muy superior a una monovisión, con la cual yo tengo una gran, con monofocales por supuesto, una gran tasa de independencia de los anteojos, ahí yo creo que está el nicho fundamental para esas lentes y demostrado científicamente su validez. Por ahora, para mí están ahí en un limbo donde no hay la evidencia firme que nos justifique el gasto que tiene que hacer el paciente. Claro, el tema sería, efectivamente, a nivel óptico sabemos cuál es el comportamiento en curva de desenfoque. Eso está estudiado y hay muchos papers con respecto a esto. Por otro lado, lo que tú dices, no podemos medir con confianza el halo, no nos puede dar información. El halómetro que se está midiendo, que está desarrollado en la Universidad de Granada, el punto central está basado en la pantalla de un ordenador. No tiene intensidad suficiente como para que te genere scattering, ¿vale? Entonces, digamos que Meijomé, que es un óptico físico que está en Lisboa, ha desarrollado un halómetro con ese punto de luz más potente que probablemente nos pueda dar papers más interesantes. Entre tanto, nos tenemos que fiar de lo que digan los pacientes. Desarrollos de papers, de proyectos de investigación, probablemente de implante asimétrico, un ojo y otro, que tiene quizás sus limitaciones de tipo ético, pero el que a día de hoy quizás nos daría más información. Está bueno porque hasta ahora era todo paz y amor y con el tema de multifocales empiezan las batallas. A ver cómo defiende a las EDOF el doctor Arrieta. Bueno, primero que nada, felicitaciones Fernando por la excelente charla, la verdad que es un placer escucharte siempre. Felicitaciones Gerardo, gracias por la invitación y felicitaciones por el congreso. Año tras año te vas superando, cada vez la vara es más alta y la verdad que increíble la cantidad de oradores internacionales que convocaste. Me quería, por un lado, dejar un concepto para aclararlo y hacerte una pregunta. Con respecto a eso que comentaste, de que las lentes de rango extendido en realidad es una difractiva, sí, utilizan los fenómenos difractivos, pero no es una difractiva de baja adición como se pone, porque de hecho la compañía Tecnis tiene también difractivas de baja adición, como la más 275, que como tiene el foco en la cara posterior funciona como un 250, y es muy diferente una Symphony, una lente de rango extendido, que la lente de baja adición de 275. Por muchas cosas, por el tratamiento de esos Echelet, por el tratamiento de acromático que tiene. Hay muchas cosas que son distintas a una lente de baja visión. No es lo mismo que una lente más 250 o una 275 de la misma compañía. Tiene muchas ventajas con respecto a otras cosas, pero la clave está en elegir cada lente, a mi punto de vista, para cada paciente, recién lo dijo Roger, y esa es la otra pregunta. Las lentes de rango extendido, una ventaja que también hizo Roger, una cosa que tienen de ventaja es que en los pacientes con ojo seco tienen mejor performance, pacientes con cirugía refractiva previa, pero me gustaría tu opinión de aclarar un poco, porque no es que la trifocal es como la panacea y ya no se usan más bifocales, ni solo trifocales y no rango extendido. Me parece que las bifocales siguen teniendo sus pacientes la indicación, las trifocales y la rango extendido. ¿En qué paciente prototipo elegirías una bifocal? ¿En qué paciente elegirías una trifocal? ¿Y en qué pacientes elegirías una de rango extendido? Vale, yo creo que probablemente lo que vengo un poco a defender es que tomemos nuestras decisiones basadas en evidencia, ¿vale? Y que nuestras propuestas sean basadas en paper, ¿vale? Una vez dicho esto, os he presentado lo que la evidencia dice. La aplicación de esas curvas de desenfoque a cada uno de nuestros pacientes, probablemente uno en su foro interno debe de saberlo. A partir de ahí, ¿las bifocales están absolutamente, habría que despreciarlas? No lo creo, porque, por ejemplo, hay un aspecto que es importante, que es el aspecto, pues, por decirlo, ¿por qué no?, el tema precio, que le puede costar a un paciente, y un paciente puede perfectamente decirme usted, yo no conduzco, mi única preocupación es la visión cercana, mi costura y la visión lejana. Y quiero que la cirugía no se me encarezca mucho. Pues precisamente podría ser un caso perfecto. Con respecto a papers en los que
se comparen trifocales con EDOF en ojo seco, no lo hay. Yo al menos no me consta que existan en journal con revisión por pares, ¿vale? Entonces no puedo marcar y no puedo decir algo que no tenga un sostén en evidencia. Pero quizás yo no soy muy partidario de operar a pacientes con multifocalidad con ojo seco y con pupila grande. Esos dos pacientes, la pupila grande y el ojo seco, es fuente de descontento, y el manejo, si además ya lo sabíamos, nos puede meter en algún tipo de complicación. Pero bueno, lo que sí me quedo con tu mensaje, y estoy totalmente de acuerdo, que un poco lo que decía Roger, es que tenemos que personalizar un íntimo conocimiento de cada tipo de lente y saber qué nos puede dar a nuestros pacientes. Y desde luego, repercusión clínica. O sea, nos pueden decir, esta lente es tal, es cual, pero yo creo que lo que tenemos que decir es, ¿pero qué me va a dar a mi paciente? Enséñeme los papers y dígame qué le va a dar a mi paciente. Pues mira, le va a dar más sensibilidad al contraste tal, más MTF, más cual. Y luego tener en cuenta ese gap que hay entre banco óptico y clínica. Yo creo, al fin y al cabo, creo que estamos aquí, todos los que estamos aquí, estamos con un mandato sagrado, que es no defraudar a esta gente y ser lo más fiel el mensaje para que puedan aprovechar, porque están perdiendo un fin de semana de sus vidas. Entonces, intentar ser lo más honesto en ese sentido, y yo creo que es el ejercicio que todos intentamos hacer. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Tu charla me parece espectacular. Yo lo único que me gustaría es volver un poco para atrás. ¿Por qué para atrás? Nosotros hoy, problema largo axil no existe más, o dejó de ser un problema grave. La posición definitiva del lente tampoco. Lo que no podemos medir es la lágrima. Nos guste, no nos guste, tenemos que repetir y repetir las mediciones de lágrimas, y no hay ningún aparato que venga con la panacea. Yo no le voy a errar, empezando por el ojo seco, que es lo mismo, que cada vez que lo vas a medir. Entonces, el único consejo es que el largo axil, fácil de medir, posición definitiva del lente, fácil de medir, córnea, imposible de medir. Como no se puede, mi método es 6 mediciones, 6 cálculos. No somos magos. ¿Por qué un aparato va a medir que otro? Poner una lágrima, estropear, todos sabemos que nos ponemos una lágrima y dejamos de ver por un rato. Entonces, medir 6 veces, 6 cálculos, hacer una curva de Gauss, y ahí nos vamos a dar cuenta que no existe un límite a partir del astigmatismo. Nosotros no podemos hacer un cálculo vectorial en la cabeza. Tenemos que ver, hacer los cálculos, y con los cálculos nos va a decir, a este va un T3 o no va, pero con 6 cálculos tenemos una idea bastante aproximada de cuál es la lágrima de ese paciente. Entonces, volver a la base, volver a la medición, y si no corregimos el astigmatismo, difícilmente vamos a poder corregir todas las demás cosas. Claro, eso es otro de los aspectos que estábamos comentando anteriormente. La presentación y el comentario que hemos hecho no versaba sobre el mejor diagnóstico del ojo seco, no era de eso. Sí es cierto que cuando tienes una herramienta como la que ha desarrollado el grupo de Zaldívar orientado a la funcionalidad, puede servirte de ayuda, aunque otra de las cosas que he dicho es que falta ese estudio que nos garantice, lo acabo de decir, ese corte que garantice que luego la satisfacción va a estar aumentada en nuestros pacientes. Pero desde luego, poner atención a ese punto es clave. Lógicamente, el ojo seco, por su clínica, por su patología real, es una patología que tiene alta variabilidad a lo largo del día, a lo largo del propio parpadeo. Un paciente parpadeando frecuentemente durante 5 minutos va a darte un tiempo de rotura lagrimal, pero es lo que hay, es una patología que es inestable. Entonces, tendremos que intentar, cada uno seguro que puede desarrollar una serie de... Bueno, los papers también están ahí, nos dicen que el tiempo de rotura lagrimal quizás sea el parámetro que pueda estar más correlacionado, ¿no?, con la medición del ojo seco. Pero todo lo que podamos hacer por descartar, desde luego, cuando no puedes medir adecuadamente un parámetro, lo que hace es poner el umbral más bajo, o sea, tener menos falsos negativos en lugar que falsos positivos, para no jugártela, porque claro, te juegan mucho en el descontento. El paciente descontento es un cáncer para nuestros negocios y es lo que tenemos que tener percibido. O sea, el paciente descontento va a hacernos un efecto boca-oído negativo 10 o 20 veces más que un paciente contento, y es el tipo de paciente que tenemos que evitar. Joaquín, ¿y qué fórmulas usás para calcular?
Pues prácticamente todas las que estamos viendo. A ver, lo que estamos últimamente viendo, hay diferentes papers publicados, es que a día de hoy, las fórmulas que estiman, sobre todo cuando estamos hablando de astigmatismo, las fórmulas que estiman cara posterior, en vez de las que las metemos directamente, parece que tienen un mejor comportamiento, pero probablemente sea por la construcción de la ecuación matemática de la fórmula. Tenemos que esperar a nuevos desarrollos que se puedan aplicar. Y luego lo que sí también estamos viendo de manera repetida es que la fórmula de Barrett es la que sostenidamente está dando mejores resultados, con porcentajes de mejora de meter pacientes en más o menos 0,5 muy cortitos, pero sí es lo que está publicado. En resumidas cuentas, si vosotros con vuestras propias fórmulas estáis consiguiendo meter en hemetropía más o menos 0,5 por encima del 85%, que es lo que está publicado, no cambiéis de fórmula, porque lo estáis clavando. Porque lo que nos dicen por ahí es que ese es un poco el porcentaje en ojos normales, no en los picos raros, ni en pacientes postoperados de refractiva. ¿Has usado la panacea de Flickr? Sí, me parece una plataforma sumamente interesante y que nos da, es muy versátil, pero es muy atractiva, pero lo mismo, me gustaría ver papers también publicados con panacea en los que se puedan comparar. Ojalá cada vez más los anglos metan desarrollos nuestros de los latinos dentro de sus papers o que nosotros desarrollemos también esos papers. Como resumen, ninguna lente multifocal es perfecta todavía. Como el ojo humano, no hay nada. Cada lente para de 20 años. Cada lente para cada paciente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la fotito. Vamos a seguir un minuto. Gracias.